tardes a todos los posgraduantes de la maestría en educación superior en su versión 1 del módulo 9, ¿no? Espero que podamos contribuir con el presente material, antecedentes históricos en torno al marco teórico que desarrolla la andragogía, ¿no? Según Alexander Kapp, utilizó en sus términos para un poco remontar esta situación, diferenciando algunos aspectos fundamentales que tiene que ver, ¿no? Que una es que define la pedagogía como una ciencia limitante y restringida, ¿no? Mientras el estudio del adulto, que en este caso estamos hablando de la andragogía, para aprendizaje necesita, digamos, unas estrategias que prácticamente van a ser diferentes al de los niños. Entonces, esa es la diferencia según este autor que enmarca fundamentalmente, ¿no? Se ha institucionalizado el término de la andragogía a partir de 1960 por la UNESCO, que realizó la Universidad Monterreal. En la primera conferencia de educación de adultos enmarca, digamos, al inicio de esta actividad. A finales de conferencia tomaron algunos acuerdos muy importantes, ¿no? Tales que la formulación de objetivos andragógicos comunes para todas las instituciones de educación superior que tienen que abordar esta temática. También crear los mecanismos de cooperación interinstitucional, incluir las asignaturas de andragogía en los planes de estudio de la formación profesional universitaria, también capacitar a los profesores universitarios en teorías, metodologías andragógicas. Asimismo, también han visto por conveniente promover, financiar la investigación andragógica, proclamar también la educación permanente como principio fundamental de aprendizaje andragógico, ¿no? Y asimismo, organizar y ejecutar la teleeducación, principalmente a nivel secundario, ¿no? Universitario posterior, que tenga un enlace sobre qué entendemos la andragogía. Entendemos básicamente como la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, ¿no? A diferencia de la pedagogía que se aplica a la educación del niño, ¿no? Por lo tanto, vamos a entender como ciencia y arte, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de práctica fundamental en los principios de participación y horizontalidad, ¿no? Básicamente tiene que ver esa característica, ¿no? También podemos entender por andragogía, por ser independientemente al nivel de desarrollo psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo, genera nueva actitud del hombre frente a problemas educativos. Entonces, frente a una acepción más acertada, actualmente podemos nosotros considerar que la educación no solo es cuestión de niños, sino también es un acto, un hecho educativo que tiene que actuar sobre el hombre a lo largo de toda la vida, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza del hombre indica puede continuar aprendiendo durante toda la vida y sin importar, digamos, la edad cronológica. Podemos considerar también algunos aspectos que tienen que ver en toda esta temática, ¿no? Entonces, a continuación vamos a tratar los principios de la andragogía, ¿no? Decíamos que uno de los principios fundamentales es la horizontalidad, la relación de igualdad entre docente y también estudiante, en este caso, ¿no? Por otro lado, la participación, ¿no? Madurez, reflexión, actividad crítica, una actividad crítica reflexiva, ¿no? Y la sinergia, ¿no? La magnitud integral de participación, ¿no?
Y es importante también ver algunas características de la andragogía, ¿no? Y el autoconcepto es una de las características fundamentales porque hablamos de la necesidad psicológica para ser autodirigidos, ¿no? La experiencia, por su lado, también es importante porque de experiencias que son de recursos de aprendizaje, naturalmente tiene que ver bastante en esta temática. Otro también es importante, la prontitud en aprender, ¿no? Las disposiciones para aprender y responder a la necesidad social, ¿no? Y por otro lado también es importante considerar las orientaciones para el aprendizaje, ¿no? Las orientaciones centradas en situaciones y problemas, decisiones, mejoras permanentes en torno a la educación del adulto, ¿no? Y finalmente la motivación, ¿no? Que entendemos es el desarrollo de autoestima, la recompensa, aumentos emocionales que tiene que ver en este entorno. Ahora nos preguntamos cuál será su objeto de estudio. El objeto de estudio es el aprendizaje, autoaprendizaje del adulto, ¿no? Que se produce a través de la confrontación horizontal de ideas, fundamentalmente. Y es importante también considerar, a ver, qué entendemos una vez ya definido algunos conceptos, viendo las características históricas, el hecho andragógico. A ver, el adulto puede dirigir su propia educación como ser biológico, desarrollado en lo físico, psíquico, social que condicionan la vida del ser humano. En esta situación, entonces, también hay ciertas condiciones del hecho andragógico, tales como la confrontación de experiencias, acción recíproca, la racionalidad, elementos de juicio que tenemos que ver, ¿cierto? La capacidad de abstracción, sabe por qué, estudia el adulto en este caso, la integración, la aplicabilidad, integra nuevas experiencias con las que posee, ¿no? Esas es básicamente las condiciones del hecho andragógico, fundamentalmente, ¿no? Y también es importante considerar algunas fases de la función andragógica, ¿no? Primero, que va a ser consolidar los intereses para las nuevas perspectivas de la vida, ¿sí? Segundo, orientar al adulto, no guiar como al niño, sino hablamos de una orientación, ¿no? Hay una relación de horizontalidad, ¿no? Y tercero, actualizar para desarrollar el pensamiento y la creatividad, ¿no? Y finalmente, la proyección humana. Esos cuatro aspectos son fundamentales, las cuales pasa, digamos, la función, la educación andragógica. Ahora, ¿cómo aprenden los adultos? Podemos decir que hay diversidad de formas metodológicas que podamos nosotros tener esa idea, pero sistemáticamente, ¿cómo podemos trabajar? Entonces, hay necesidad de hacer uso de métodos de reflexiones de problematización, de aprendizajes, ¿sí? Intervienen también con experiencias propias del adulto, no necesariamente son ajenas a su realidad, sino tiene que ser parte de ellos. Por otro lado, también hay necesidad por aprender consciente y emotivo, ¿sí? Aprenden también por consenso, no por imposición, ¿no? Por eso es simple que el profesor en este caso tiene que ser el mediador, no el que enseña, ¿no? Aprende también generando un aprendizaje autónomo y autorregulado, ¿no? Muestra interés también por contenidos significativos, sin duda alguna, y también sabe discernir y expresan sus propios juicios y finalmente experiencias de aprendizaje eminentemente van a ser vivenciales. Bien, ahora podemos ver algunas ventajas y desventajas. Primero, las ventajas.
Las ventajas se van a traducir porque hay una persistencia de responsabilidad en tarea asumida del adulto, ¿sí? La capacidad de aprender significativamente, mayor percepción colectiva en su entorno social, ¿no? Y natural también. La necesidad de autoevaluación, autorrealización, ese es fundamental, ¿no? Esos cuatro aspectos son evidentemente que van a ser ventajosos, ¿no? Las desventajas. De repente podemos visualizar algunos aspectos que tiene que ver aquí, ¿no? Muchas obligaciones profesionales y familiares impide de que el adulto siga aprendiendo tal vez, ¿no? Cansancio visual también, por un lado, posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas, por supuesto, posibles experiencias frustrantes también de aprendizaje, puede ser eso. ¿Cuáles son las metodologías educativas que podamos nosotros trabajar en adultos? Destacaremos entre las más que sobresalen en este aspecto, ¿no? Primero, vivencial, ¿no? Vivencial. Mediante el contacto directo o indirecto con los hechos para permitir que el adulto relacione los temas con su responsabilidad social y sus necesidades personales propiamente del adulto. Eso es uno de los aspectos que tenemos que tomar en metodología de trabajo. La significativa, ¿no? Se tomará en cuenta los conocimientos previos de los adultos y les permitirá relacionar la utilidad práctica de sus conocimientos con su vida actual y también futura, ¿no? Eso es importante, ¿no? En ese sentido, esta metodología nos permite trabajar más cercano a ellos, ¿no? Luego, la creativa participativa, ¿no? La motivación siempre es importante, ¿no? Que sea motivada de en principio el descubrimiento, la actividad del adulto para fijar sus conocimientos. Esos son aspectos importantes como metodología que podemos considerar, ¿no? Esperamos que hayamos contribuido con este pequeño aporte y estamos dispuestos a ayudarles siempre si hubiera alguna duda y estamos comentando también a través de los foros.